¿Eres desarrollador o desarrolladora y quieres comenzar a emprender, pero no sabes qué habilidades necesitas desarrollar? Te voy a contar en mi experiencia con ya más de 6 años emprendiendo y más de 15 años desarrollando software, lo que he encontrado que es importante desarrollar si queremos emprender, para crear un producto digital, para crear una startup, etc. Así que no te pierdas este video porque vamos a explorar al menos 5 habilidades que son claves para innovar y cuáles, en mi experiencia, necesitas desarrollar si trabajas en el mundo del software. Cuando empecé a trabajar en productos que yo creaba, como Ciudad Fácil, que fue una plataforma donde buscábamos lograr más accesibilidad para personas con movilidad reducida, me di cuenta que habían algunas habilidades que me faltaban. Yo había terminado unos 2-3 años antes mi carrera de Ingeniería Civil en Informática, había sido bastante sobresaliente en la universidad, tenía como buena persona del mundo de informática muchas habilidades de análisis, había estudiado harta gestión, por supuesto lenguajes de programación, ya en ese momento estaba trabajando en el mundo laboral más tipo freelance, pero ya estaba programando bastante. Sin embargo, cuando empecé a emprender me di cuenta que habían cosas que me faltaban y algunas de esas cosas no me di cuenta en el comienzo, me di cuenta después mirando en retrospectiva y por eso te las quiero comentar a ti. Una de estas habilidades era el poder conversar mis ideas, el poder comunicarlas de manera sencilla. Tengo una idea, no me la guardo para mí, sino que la puedo comunicar con más personas y mientras más personas puedan conocer de mi idea y me puedan conversar sobre si les hace sentido o qué otras problemáticas hay, mucho mejor. Y como te comenté en el video que grabé hace unos días, te voy a dejar el recordatorio de que no hay que enfocarse además solo en la idea, sino en el problema. Y de ahí desprende de que no es solamente conversar las ideas, que es muy importante, absolutamente necesario, conversa tus ideas, no te las guardes, nadie te las va a robar, las ideas son lo que menos valen, dejemos de guardarnos las ideas, por favor, porque necesitamos conversar esto. Pero luego de eso, de que puedas conversar tus ideas, salte de este mindset, que eso lo vamos a dejar para un siguiente video, salte de este mindset de la idea y pasa al mindset del problema. Y para eso, para entender un problema, tienes que observar. Comenzar a observar lo que más puedas a las personas. Y aquí hay algo que también me parece muy importante y que necesitamos desarrollar las personas del mundo del software. Muchas veces estamos muy acostumbrados a trabajar con máquinas, con programas, a interactuar a veces poco, no todos. Igual está este estereotipo de que las personas que programan o que son del mundo del software no son muy sociables, pero si respondemos a este estereotipo y si te sientes identificado o identificada con este estereotipo, porque yo lo era un poco en ese aspecto, te recomiendo que comiences a observar y que empieces a concentrarte en el problema y a conversar con la gente sobre ese problema que te interesa observar. Observar y conversar, preguntar. Luego de poder socializar, de observar y de comunicar tu idea, como te decía antes, otra habilidad que me parece crucial, y más que habilidad quizás responde también a un mindset, es el que prototipes con total vergüenza. Es decir, si quieres probar que tu usuario o cliente se interesa por lo que tú estás planteando, hagas el prototipo mínimo para que lo pueda probar. Y esto me parece súper relevante porque las personas que desarrollamos nos empezamos a concentrar mucho en aspectos técnicos. Aquí me recuerdo a una persona que llegó a mi consultora hace un tiempo y me dijo: tengo toda esta cantidad de features en mi plataforma que quiero probar con un usuario y tengo toda esta otra cantidad de features que no las he agregado y quiero conversar contigo para ver qué features le agrego más. Sin embargo, la pregunta central de oye, ¿mostraste este prototipo a un usuario? Se respondió con un no. Todavía no lo mostraba a un usuario y quería seguir agregando features. Eso nos pasa a los desarrolladores muy frecuentemente. Nos enfocamos mucho en las funcionalidades, nos enfocamos mucho en que escale, nos enfocamos mucho en el código, en que sea perfecto, en que tenga buenas prácticas. Todo eso es perfecto, pero no para las etapas iniciales donde estamos validando un problema.
Esa es la diferencia. Toda nuestra expertise como desarrolladores va después, y que es muy importante, y también enlaza muy bien con lo que he expuesto en el video que te voy a dejar acá, sobre que hay personas que están desarrollando MVPs con IA y se están saltando muchas buenas prácticas. No es eso lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo desarrolla prototipos de mala calidad para después tener un producto de mala calidad. Lo que te digo es desarrolla prototipos que te den vergüenza para poder validar si el problema realmente tiene sentido. No te tomes demasiado tiempo en hacer un prototipo que quizás cuando lo lleves a un usuario te vas a dar cuenta que nadie lo necesitaba. Y finalmente, la última habilidad que quizás puedes tener o no, pero en muchos casos he visto que hay desarrolladores que no la tienen, y yo personalmente no la tenía, por eso te lo dejo desde mi experiencia, es la necesidad de trabajar en equipo. Eso lo hemos comentado ya en videos anteriores. Trabajar en equipo es muy importante. Muchas veces uno como desarrollador sí trabaja en equipo, probablemente te ha tocado. Bueno, también nos toca a veces trabajar freelance, qué sé yo, o equipos entre comillas, donde en realidad cada uno trabaja por donde quiera, pero cuando estás generando un producto nuevo, una startup, emprendiendo, es muy importante tener un buen equipo. En mi video anterior te conté sobre estos dos casos, uno bueno y uno malo, y en el caso malo justamente te contaba de que el equipo era bastante disfuncional, de que había un integrante del equipo que tenía sus ideas brillantes y salía con estas ideas sin comunicarlas al equipo. Eso no es saber trabajar en equipo. Eso no es ser un buen líder. Eso no es liderazgo. El trabajar adecuadamente en equipo es poder comunicarse, es colaborar, es que todos se mueven hacia un mismo objetivo, reman hacia un mismo lado. Y eso no es fácil, no es fácil. Y por eso también, y yo creo que lo vamos a dejar para un video siguiente, está la opción de que, porque construir equipos no es fácil, también está la opción de emprender solo, pero eso también tiene sus dificultades. Estas son las habilidades que yo he ido viendo que son súper relevantes y que a mí me iban faltando, y las he intentado trabajar de distintas maneras para poder ser mejor en el mundo de la innovación, que también las apoyé bastante con mi máster, con distintas experiencias. Pero para no solamente quedarme como con estas ideas que son de mi experiencia, quiero ponerlas en datos más concretos, y es un libro que me parece muy interesante, que te lo voy a dejar para que lo revises. Se llama El ADN del innovador, para que lo puedas buscar. Este ADN del innovador habla de que hay 5 habilidades claves que un innovador debe tener. Y por supuesto un innovador es esa persona que está creando su producto digital o su startup. Es con mayor o menor grado innovador. O innovadora, por supuesto. Y dentro de esas habilidades es el poder experimentar. Siento que esa habilidad, quizás unos más, otros menos, pero la traemos los desarrolladores. Pero luego está hacer networking, y esa habilidad conecta mucho con lo que te comenté antes. Una persona que quiere generar una innovación necesita conversar con una red de muchas personas, necesita poder validar su idea, contrastar su idea con diferentes perfiles, necesita estar observando el mundo desde muchas aristas, y eso te lo da una red de contactos diversa. Y eso también es importante. A veces los desarrolladores nos quedamos solo en el mundo de los desarrolladores y hablamos solo en lenguaje de desarrolladores. Y esto es mucho más. Por ejemplo, si quieres trabajar en el mundo de la salud, tienes que conversar con personas del área de la salud. Aunque no entiendan nada de programación ni de software, tienes que entender cuáles son los problemas que ellos tienen. Tienes que entender sobre los pacientes que están asociados, como el ejemplo que te di de una enfermedad X. Por ejemplo, si quiero trabajar con personas que tienen osteoporosis, si quiero trabajar con una solución para personas con osteoporosis, tengo que entender qué problemáticas se derivan de la osteoporosis, conversar con profesionales de salud que atienden a personas con osteoporosis, y así, a cuidadores tal vez, o familiares de personas con osteoporosis, y así sucesivamente. Entonces, eso para esa área, pero cualquier área es muy importante que puedas rodearte de personas diversas y de perfiles diversos, incluso también de personas que entiendan de marketing, de temas legales, de diseño, etc. No solo quedarte en el mundo de los bits
y de la programación y de las buenas prácticas y de la AI. Todo eso es súper importante, pero necesitamos ir más allá de eso. Y de hecho, por eso, personalmente te cuento mi secreto, por eso creé el podcast Coffee Tech Insights, porque quería hablar con personas muy diversas, aunque sea sentada aquí desde mi home office, pero no quedarme solamente con las conversaciones con desarrolladores y desarrolladoras que son geniales, que me encantan, pero que no es suficiente si queremos innovar, ir más allá. Bueno, siguiente habilidad, observar. Ya te la había comentado antes. Los innovadores siempre están observando y preguntando muchísimo. Siempre se están preguntando cosas, preguntando por problemas, por qué la gente hace las cosas de una manera y no de la otra, etc. Y la observación también tiene que ver con la interacción. Por eso te hablaba de las habilidades anteriores. A veces pasamos por la vida sin observar demasiado. Tengo la impresión de que esta habilidad no necesariamente la tenemos tan desarrollada las personas del mundo de la informática. La otra habilidad, que pienso que sí la tenemos, pero puede ser que no todos, es cuestionar. Personalmente esta habilidad para mí no ha sido difícil, pero es una habilidad que a veces me mete en problemas. No sé si a ti te ha pasado, y si es así, porfa, déjamelo en los comentarios. Creo que las personas del mundo del software somos súper curiosas, sí observamos, pero no hablamos mucho, pero cuando estamos en el mundo en lo técnico cuestionamos harto, creo yo. Bueno, ahí depende cómo nos va en la vida, el cuestionar nos ayuda o no, qué tan cuestionadores o de qué forma cuestionamos, ¿no? Así que el cuestionar es súper relevante cuando innovas y tiene que ver con las preguntas que tú te haces a ti mismo y le haces a tus potenciales clientes, a expertos, etc. para entender cómo funcionan las cosas o entender un problema. Y finalmente, la última habilidad que propone este libro del ADN del innovador es asociar. El asociar, el conectar cosas que a veces no tienen nada que ver unas con otras. Problemas, ideas o campos que parecerían que no tienen conexión. Esta es una habilidad súper relevante que creo que, bueno, de hecho en el libro es como una habilidad macro que se conecta con las otras. Te invito encarecidamente a que leas ese libro o que lo busques por ahí. Por último, búscate el resumen ahí en una guía, porque esa habilidad se conecta muy bien con todas las demás. Es decir, si tú desarrollas las otras habilidades, esa habilidad es como una habilidad que viene después, por decirlo así. Porque tú puedes lograr asociar problemas si tienes las posibilidades de observar, de cuestionar, de hacer networking. Si no tienes un mundo más completo de inputs, de muchos inputs de distintos lados, es más difícil que puedas lograr asociaciones o insights de esas asociaciones. Y eso me parece que por ende es una de las habilidades claves de este ADN del innovador. Y bueno, eso te quería compartir hoy día sobre estas habilidades. Me encantaría que me cuentes qué es lo que te parece. ¿Son estas habilidades que te dije que nos faltan a los desarrolladores, habilidades que también te faltan a ti? ¿O tú crees que son otras? Te leo en los comentarios y también aprovecho de recordarte, si estás trabajando en una idea o producto digital y necesitas apoyo para continuar, recuerda que puedes contactarme a caro@parsifallab.cl y por supuesto visitar mi sitio parsifallab.cl, donde ofrecemos distintos servicios para apoyar a emprendedores como tú para llevar su idea a un MVP o prototipo, siguiendo todos estos procesos y formas y metodologías que te voy comentando en estos videos, pero por supuesto profundizando mucho más en cada uno de ellos. Así que bueno, te dejo invitado a eso y por supuesto, si te gustan todos estos videos que he ido subiendo, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, de Developer a Founder. El próximo video va a tratar sobre el mindset que debe tener una persona que innova. En este caso voy a centrarme en los desarrolladores, pero en realidad es en cualquier persona que quiera innovar y crear un nuevo producto. Antes de terminar, cuéntame también ahí en los comentarios, ¿cuál crees que tiene que ser ese mindset? Luego ya de haber visto todos estos videos, ¿cuál crees tú que tiene que ser ese mindset que debe tener la persona? ¿Qué mentalidad tenemos que tener para poder innovar? Te leo, nos vemos en el siguiente video.